entre otras cosas, nos enseñó en la escuela pública, por eso yo reivindico la escuela pública, ya nos enseñaba a leer poemas, escritos de literatura. Cuando yo terminé la escuela, me fui nada más y nada menos que al internacional. Y le sorprendía a la maestra que hablaba el castellano más o menos bien, y hubo un trabajo práctico sobre quiénes eran los autores literatos favoritos. Uno decía, qué sé yo, Roabasto, el otro decía Gabriel Casal. Y yo dije, Edgar Allan Poe. ¿Cómo? Dice, usted está loco. Edgar Allan Poe. Sí, dije, es un literato norteamericano. ¿Y qué leyó? La pavorosa casa de Usher. ¿Cómo? A los 12 años ya leyó la pavorosa. Sí, porque mi maestra me dijo que hay que saber literatura para poder entender las pasiones humanas, entre otras cosas, el sentido del miedo. Mira, dijo usted, movio, sé como otro marino, coa. Para que veas cómo a veces la escuela pública, hoy satanizada, por los que ignoran que el templo de la educación está en el aula, eso nos obliga a nosotros a recuperar eso. Por eso en mi propuesta educativa está la infraestructura, el docente y la vinculación con la cultura. El niño tiene que saber literatura, tiene que al llegar a culminar sus estudios, tiene que saber lo que vos rápidamente explicaste. Explicaste de música porque sabes de pop, explicaste de cine, explicaste de literatura, explicaste de sociología política porque abordaste un tema que ni siquiera Gramsci lo pudo desgranar con solvencia, que es la legitimidad. Entonces, de la medio material didáctico, por eso te digo vos sos de repente muy transgresor, pero al mismo tiempo muy clemente con tus entrevistados. Te buscas, te reí de ello, pero lo haces descontraídamente. Sí, no. Por eso te digo yo, la escuela es muy importante. El docente. Y el docente está ordenando tu cabeza. Ahora, Edgar Allan Poe leíste en castellano. Obvio. Hay un paraguayo en inglés. Alejandro Guanes. Será ridículo que dijeras, no, me tradujeron al guaraní. Pero Mateo Valmeli te va a decir eso. En alemán de Berlín. Hayek le digo, sí, yo sé. Pero Hayek era facho. ¿Y cómo sabes? Y yo lo leí, yo también, sí, pero yo lo leí en alemán. No era Hayek, Max Weber. Hayek era... Y bueno, Chaco era Hayek. Hayek era nazi. No, era Hayek. Friedrich Hayek. Ya sé. Ahora, un poco decirlo de Max Weber hablando de alemanes, de la escuela de Frankfurt. Él, en su libro más importante, creo que escribió a principios del siglo XX, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí. No es un libro religioso, pero hace un análisis de las distintas éticas y cómo influyen en el desarrollo de los pueblos. ¿Por qué el protestante es más rico que el católico, es más próspero? ¿Y por qué el judío otra vez más que el protestante? Y él se va y hurga en eso. Y la conclusión está en la educación. Resulta ser que si sos católico, no puedes ni leer la Biblia porque el magisterio auténtico le obliga al cura que te explique, ¿verdad? Lutero es mi ídolo, era alemán. Claro, pero vos estás sometido a una jerarquía dentro de la Iglesia Católica en que sería un sacrilegio si vos solo hurgás en la Biblia. Sin embargo, en la ética protestante es muy distinto. Ahí vos tenés la libertad, ¿verdad?, de leer la Biblia. Pero ¿qué sucede? En la práctica. Bueno, pero mientras los católicos, ¿verdad?, te crean esa distancia o te imponen esa jerarquía para que vos no aprendas por vos mismo. Dice que en el culto de la iglesia protestante, los domingos, Sunday School, se le apartaba a los niños en el momento de la adoración. Y se le apartaba a los niños, que eran todos ruidosos, pero se les enseñaba a leer ya los salmos para que puedan cantar. A temprana edad. Este es un análisis de la ética protestante y el culto y la religión. Pero ¿en qué desembocaba eso? Que el protestante ya sabía leer antes de los 5 años. Y el católico podía ser un bobo hasta los 15. Y esa era la diferencia que producía el desarrollo aquí y el subdesarrollo acá. Eso es lo que yo capté que hizo Weber. La diferencia entre el catecismo y la teología. Hablando de eso, acá tenemos muchos abogados de catecismo.
Se ha dado cuenta, ojo, estudia. Entonces, y esto es importante porque finalmente el Lutero era un devoto de la riqueza para todos. Y el catolicismo, sobre todo el del medioevo, la dignidad de la pobreza. La pobreza nunca es digna, nunca. En todo caso, tengamos el orgullo de la igualdad. Es dignidad en la pobreza, eso no es digno, eso es miserable. Y contra eso nosotros tenemos que luchar, contra las causas de la pobreza. ¿Entendés? Y darle dignidad al trabajo, con el salario. Y hacer que todo el mundo quiera ser rico, porque finalmente el desarrollo es una cuestión subjetiva, porque es el querer ser más, y eso significa ilustración. Y a nadie se ilustra si no lee. Hay que saber leer. Es que poco se lee en el Paraguay. No sé qué pasa. No sé, en la época de la dictadura se leía más. Y bueno, al respecto, tu opinión hoy día de Stroessner. Hoy Euclides de Stroessner. Y Stroessner fue un industrial del poder. Ahora, el poder hay que ponerles límites. Lo que pasa es que él se pasó de rosca y violó los derechos humanos de una manera así. Y no es tanto el meterte preso, que eso es un presupuesto de cualquier militante. Lo peor de todo fue la proscripción del pensamiento. No quería que se leyera, porque ese libro es comunista, porque finalmente yo fui condenado a 7 años por la ley 209 y 294, por un juez de entonces, que llegó a ser senador, fue ministro en la época democrática, fue mi colega en el Congreso. Era por haber leído libros que según ellos eran libros comunistas. ¿Y cuál es el problema? Que sea comunista, o que sea capitalista, que sea agnóstico. O sea, hubo una Stroessner, y ese es el resultado del stroessnismo. Mucha gente dice el gobierno militar. No,